Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Primera etapa: el infierno o la moderna tragedia. Estación 1: la bestia y mi encuentro con Dante Alighieri. En la mitad del camino de la vida me encontré como en una selva oscura porque el recto sentido había perdido. Oh, cuán áspera, fuerte y brutal era esa selva. Solo de pensar en ella me angustio. Era un mundo sórdido, amargo, moribundo. Muchedumbres corrían en los mercados tras las últimas novedades del momento, gastando lo que no tenían y buscando aparentar lo que no eran. Las casas se llenaban de artefactos y pantallas que atrapaban las miradas y neuronas de habitantes atontados. Adolescentes y jóvenes estallaban en risotadas y bailaban al ritmo de sones destemplados, con centellas de colores salpicando sus cuerpos bronceados y sus músculos tatuados. Por las calles avanzaban con fatiga más vehículos de los que cabían, sonando estridentes bocinas que exasperaban a los vecinos y a los mismos circulantes. Multitudes de pobres, drogadictos y desplazados se alzaban gritando consignas, agitando banderas, exigiendo derechos, lanzando piedras y saqueando todo aquello de lo que estaban excluidos. Carros blindados lanzaban aguas servidas y químicos repelentes, recibiendo de vuelta pedradas y bombas incendiarias. En sus búnkeres los políticos y en sus madrigueras los burócratas preparaban y prometían soluciones que sabían que no servirían ni aplacarían las demandas que ellos mismos habían desatado. Financistas y banqueros ávidos gestionaban los dineros del mundo, endeudando, estrujando y sometiendo gentes, empresas, instituciones y gobiernos. La codicia y la envidia, el hedonismo y el odio impregnaban la psicología de los individuos y la cultura de las naciones. Angustiado, con la mente en blanco, crucé una esquina distraído y sin prestar oído a los insultos y amenazas de apresurados conductores, me alejé caminando sin rumbo. Avancé largo tiempo por calles nocturnas donde se mezclaban muchachos drogados, vendedores de baratijas, mujeres tristes que se ofrecían sonrientes, ancianos abandonados, bandidos que vigilaban a sus próximas víctimas. Finalmente, me encontré en los faldeos de la cordillera, donde parecía terminar la ciudad que tanto constreñía mi corazón. Comencé a subir por un delgado sendero, hasta que llegué a un rústico huerto de espinos, boldos, litres y quillayes. No podría decir cómo llegué a ese lugar. Agotado, me senté bajo un eucalipto. Todavía me llegaba el eco de unas voces que no dejaban de perseguirme desde que huí de la ciudad. Dios ha muerto. Nosotros, los más prestigiosos y reconocidos filósofos, científicos, escritores, poetas, doctores, cineastas, pintores, juristas y psiquiatras de la época moderna, nosotros lo matamos. Se acabaron los misterios, no más consuelos mentirosos, promesas falaces, sacrificios inútiles, vidas frugales, virtudes dudosas. Que nada los limite, que nadie los constriña. El tamaño es lo que importa, las cantidades, el crecimiento, producir siempre más, tener siempre más, disfrutar siempre más, es la nueva consigna. Cerré los ojos, tapé mis oídos con las manos y bajé la cabeza hundiéndola entre las rodillas. Poco a poco me fui recobrando de las fatigas del cuerpo, se acallaron las voces y se apaciguaron los miedos que me oscurecían el corazón y la mente. Pero ese momento de sosiego se transformó muy pronto en pesadilla, pues apareció y se alzó frente a mí una bestia feroz que se acercaba peligrosamente con la cabeza en alto
y el aspecto de tener un hambre insaciable. La cabeza de esa bestia negra tenía la apariencia de hombre, pero deformado, y con una infinitud de ojos escrutadores, pareciéndome un leviatán. En la frente llevaba estampada una bandera, y sobre su coronilla se alzaba un escudo, que destacaba en rojo y negro, por la razón o la fuerza, emblema ilustrado por un atado de zanahorias y un enorme garrote. Por encima de esa bestia se me apareció enseguida un ave gigantesca, como un buitre, de pecho dorado, alas negras y pico largo y encorvado. Su aspecto era tanto o más feroz y amenazante que la bestia primera. En la frente llevaba estampado el signo pesos. Su panza era desmedidamente gorda, dura como de piedra, y emitía un raro retumbo similar al agitarse de una bolsa de monedas o metales finos. Los orificios de su nariz parecían chimeneas que expelían humos grises que contaminaban el aire. De su mirada emanaba frío y miedo desmedidos, por lo que el terror hizo presa de mi cuerpo. Escapé cuesta abajo, tensando todas mis fuerzas, hasta que llegué a un lugar que parecía seguro. La tranquilidad duró muy poco, porque no sé si en sueños o en delirio, se abrió ante mí un panorama de desolación y muerte. Vi que el planeta se calentaba, que los mares arrasaban balnearios y ciudades costeras, que los incendios aniquilaban bosques y extinguían flora y fauna. Vi sequías e inundaciones en distintos territorios que obligaban a multitudes de familias hambrientas a emigrar sin destino cierto. Vi que las industrias, los bancos y los negocios sucumbían y que en las ciudades sobrevivían hordas de saqueadores y bandidos despiadados. Vi que las policías eran cómplices y que los ejércitos se trababan en guerras fratricidas por el agua y por los pocos recursos que aún quedaban en los campos. Vi que multitudes empobrecidas, adictas y enfermas desfallecían de hambre y de soledad. Escapé nuevamente y llegué a un desierto. De pronto surgió ante mis ojos un ser que permanecía quieto y en silencio, como en paz. «Apiádate de mí», le grité, «quien quiera que seas, ya seas una sombra o un hombre verdadero». Me respondió: «Hombre no soy, pero lo fui. Habito en el reino del más allá, donde moran y conviven los hombres y mujeres que en la tierra desplegaron las alas del intelecto y del amor, y que aprendieron a volar en el espíritu. Nací en Florencia, de la familia Alighieri. Desde niño tuve vocación de pensador y de poeta. Quise ser persona noble, haciendo de la poesía, del conocimiento y de la ciudadanía, más que un oficio, un modo de vida. Cuando era todavía adolescente, conocí a una muchacha hermosa, virtuosa y pura, que fue mi ideal de la perfección. La amé con pasión. Ella, instalada en mi ser interior, movía y renovaba el pensamiento y el corazón. Y dime, le pregunté, ¿por qué regresaste aquí donde se sufre tanto? ¿Por qué no te quedaste en la paz del mundo de allá arriba, donde reinan la razón, la alegría y el amor? Me respondió: viví hace 7 siglos, en una época tan tumultuosa como esta en que tú vives. La civilización que los historiadores llamaron medioevo entraba en una crisis profunda, y las creencias, los valores y las estructuras económicas, políticas y religiosas se desmoronaban a ojos vistas. Mis ideales me llevaron a imaginar una nueva forma de vivir, de sentir y de pensar, de comportarnos y de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Consigné esos ideales de una civilización mejor en mis obras La vida nueva, La convivencia, Sobre la monarquía,
la elocuencia del pueblo y la comedia. Exclamé: «Oh, tú eres el Dante, la gloria de todos los poetas. Tus libros han guiado mis propios pensamientos y me acercaron al amor. Entonces, ¿podrás tú librarme de este mundo angustioso y de las bestias que nos acechan?» Vine, me dijo, por solicitud de la mujer más bella, la más virtuosa y pura que haya jamás conocido, la personificación del amor y la sabiduría. En mi tiempo de aquí en la tierra, otra bella mujer mandó al gran Virgilio para guiarme cuando me encontraba yo en la mitad del camino de la vida, como en una selva oscura que del recto camino se había apartado. Igual como entonces Beatriz envió a Virgilio, que me condujo por los espacios tenebrosos del infierno y del purgatorio, sabiduría me envió ahora a ti para guiarte. Debes salir de este mundo salvaje, desalmado, que nunca satisface los deseos humanos. Tal vez encuentres el camino hacia aquella civilización que sueñas, de conocimiento y de amor, en la que sean recuperadas la razón, la sabiduría y la virtud. Dante guardó silencio. Le pregunté: «¿Qué debo hacer?» «Te tomaré de la mano», me dijo, «y te conduciré hasta el mundo donde moran los grandes intelectos, para que dialogando y discutiendo con ellos, llegues a encontrar el camino por donde pueda salvarse la humanidad. Así podrás, después, anunciarlo y explicarlo a los que quieran salvarse, tal como hice yo en la comedia. Pero te advierto que tendrás que seguirme por senderos escarpados y lugares inhóspitos. En este viaje atravesaremos unas cavidades áridas y tenebrosas donde habitan sombras de vivientes que merecen castigos terribles. Pero no nos detendremos hasta encontrar a los intelectuales que fueron los culpables de que el mundo se encuentre en este estado. Con ellos tendrás que enfrentarte. De ahí pasaremos a otro espacio, mucho mejor y más alegre, donde están las almas luchadoras que bregan por encontrar un camino alternativo. Hasta ahí solamente podré llevarte, pero entonces vendrá a ti y continuará guiándote una diva que sabrá conducirte hacia las cumbres más altas, unos vértices sublimes de sabiduría y de luz. Allá es donde residen los precursores de una civilización superior que podría abrir a la humanidad horizontes insospechados de conocimiento, de belleza, de virtud y de amor. Poeta y sabio Dante, repuse, te ruego que me saques ya de este mundo amargo, que me liberes de sus cadenas y que me guíes por donde creas necesario, para que pueda finalmente yo también entrar en un reino de paz y de vida nueva. Él dio la vuelta y comencé a seguirlo. Estación 2. Conversación con Dante y entrada al infierno. El sol se ponía detrás de las montañas y el atardecer invitaba a descansar de las fatigas del día. Pero estaba inquieto. Sabía que la aventura intelectual que me aprestaba a emprender estaría llena de peligros, como en una guerra demasiado desigual, pues tendría que enfrentar a los más grandes y famosos intelectuales de la época moderna. No estaba seguro de tener la preparación suficiente ni de poseer las capacidades y conocimientos indispensables para resultar victorioso en los combates intelectuales con esas mentes poderosas. Recurrí a Dante. Dime, tú, poeta y pensador insigne, que me vas a acompañar por tan tortuosos y difíciles recorridos del intelecto humano.
¿dispongo acaso de la virtud y de la fortaleza suficientes para salir airoso de una misión que a todas luces sobrepasa mis saberes? ¿Cuáles inspiraciones de sabiduría podrán venir en mi auxilio cuando esos insignes filósofos y científicos justifiquen sus puntos de vista y traten de confundirme con sofisticados argumentos? Me respondió Dante: entiendo tus temores, pues sé que a menudo el miedo y la cobardía se apoderan del individuo, de manera que lo apartan de cualquier empresa de elevado rango y la juzgan como si se tratara de un sueño imposible. Por eso, para que apacigües un poco tus temores, te diré por qué he venido hasta aquí y lo que entiendo del problema, pues me correspondió vivir en una situación parecida y emprender una lucha tan desigual como la tuya. Viví entre las últimas décadas del siglo XIII y las primeras del XIV, una época en que la civilización cristiana occidental, que había estado sólidamente establecida en Europa a lo largo de 8 siglos, experimentaba una crisis profunda, una agonía terminal que habría de llevarla a desaparecer definitivamente en el curso de poco más de un siglo. El papado y la Iglesia, que constituían el poder moral, intelectual y espiritual que sostenía las creencias y la cultura medievales, estaban en plena decadencia. Se expandía un grave deterioro de la moral y las costumbres, por la pérdida de credibilidad de sus doctrinas y por los conflictos y guerras religiosas que debilitaban su poder temporal. El Sacro Imperio Romano y las monarquías y feudos que constituían el pilar político y económico de aquella civilización ya no garantizaban la unidad, el orden social y la paz que bien o mal habían asegurado durante varios siglos. Las luchas intestinas, la fragmentación consiguiente de la sociedad y el conflicto entre el poder civil y el poder religioso aceleraban la muerte de aquel orden social, económico y político. Dante guardó un momento de silencio, como recordando, y enseguida continuó. En la ciudad de Florencia, donde nací y pasé mi niñez y juventud, se concentraban de manera singularmente intensa todos esos conflictos políticos, morales, intelectuales y espirituales. En ese contexto comprendí, primero confusamente y luego cada vez más claramente, que estábamos viviendo el final de una época histórica. Y fue para mí horriblemente doloroso darme cuenta de que estaba en peligro el mundo cristiano, aquella civilización que se había levantado sobre los fundamentos de la fraternidad y del amor enseñados por Jesucristo, Pablo de Tarso y los apóstoles, y que en el siglo IV se había institucionalizado cuando el emperador Constantino reconoció al cristianismo como religión oficial del imperio. Dante suspiró y enseguida sonrió, alzando un brazo como saludando al cielo. Continuó: tal vez no me hubiera dado cuenta de todo aquello, como no se daban cuenta mis contemporáneos, si no me sucediera cuando niño una experiencia íntima, profunda, que no dudo en considerar de naturaleza espiritual, una experiencia que cambió y marcó toda mi existencia, abriendo mi mente al conocimiento de lo que estaba por venir. Lo sé, dije interrumpiendo su relato, te enamoraste de Beatriz. Me enamoré del amor, replicó Dante. Esa muchacha de ojos verdes, de rostro perfecto, de piel inmaculada, de sonrisa cristalina y de mirada pura, que sostuvo por solo unos instantes mi propia mirada, era la perfecta belleza, el bien más completo, la verdad más transparente. Se me había aparecido
la expresión más perfecta del amor divino, reflejado y encarnado en un cuerpo y un alma de niña, de mujer. Sentí, al mirarnos a la distancia, que su belleza y bondad estaban fuera del alcance de todo entendimiento, más allá de toda poesía. En esa muchacha me fue revelado el amor que trasciende cualquier realidad que pudiese ser vista con los ojos, escuchada con los oídos, olida con el olfato, acariciada con las manos, imaginada con la mente. Ese divino amor penetró en mi vida, inundó mi alma y allí moró para siempre. Y digo, en verdad, que entonces el espíritu vital, que en lo recóndito del corazón tiene su morada, comenzó a latir con tanta fuerza en mí que se mostraba poderosamente en las menores pulsaciones. Temblando, dije estas palabras: Ecce Deus fortior me, veniens dominabitur mihi. He aquí a Dios, que es más fuerte que yo y que llega para dominarme. Y en verdad, desde entonces, amor se enseñoreó de mi alma y comenzó a tener sobre mí tanto ascendiente y tal dominio por la fuerza que le daría a mi propia imaginación, que me vi obligado a cumplir cuanto se le antojaba. Dante guardó silencio un momento, como recordando antiguas vivencias. Luego, como si captara que yo también cuando muchacho tuve una experiencia como la suya, continuó. Sabiduría, al enviarme a ti, me dijo: oh alma sensitiva cuya fama perdura en el tiempo y jamás se extinguirá. Tengo yo otro amigo en el mundo que, igual que tú en aquel tiempo, se encuentra poseído por el amor, pero está desventurado porque mira al mundo sumergirse en el abismo y siente miedo por lo que pueda suceder. Es tan grande su preocupación que no se atreve a avanzar, y temo que no encuentre el camino y se pierda en la selva y el desierto en que se ha convertido el mundo de allá abajo. Ve hacia él y alivia sus penurias con la elocuencia de tus palabras y con el amor que reside en tu corazón. Explícale que solo hay que temer lo que puede dañar el alma. Cuando Sabiduría terminó de hablar, volvió hacia mí sus ojos brillantes y húmedos de lágrimas. Conmovido, sin perder un minuto, partí y aquí me tienes. Saca pues el temor de tu corazón y déjalo llenarse de amor. Cuando Dante terminó su explicación, sentí mi corazón henchirse de valor y mi intelecto disponerse sin temor a buscar el bien y la verdad. Vayamos pues, le dije, y nos pusimos en marcha por un camino que a medida que avanzamos fue poniéndose abrupto y sombrío. Así fue que llegamos hasta una entrada en la que había algo escrito, pero que el tiempo había borrado casi enteramente, por lo que no pude leer todo lo que decía. Solo distinguí estas extrañas palabras: ángel caído, teme y hidra. Dante comentó al pasar: esas palabras no estaban cuando pasé por aquí en mi viaje anterior. Parece un anagrama, pero no tenemos tiempo para intentar descifrarlo, pues el tiempo apremia. Al cruzar la entrada recordé algo que escribió Ítalo Calvino: el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Consiste en buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno
no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Entonces Dante, como si hubiera intuido mis pensamientos, comentó: las cavidades del infierno, las explanadas del purgatorio y las esferas del paraíso, las habité estando vivo, las recorrí en la comedia y tendré nuevamente la fortuna de visitarlas ahora contigo. Debes saber que esos tres espacios tienen, cada uno, sus propios atractivos, y hacia ellos los humanos son atraídos por sus instintos, emociones e ideas, y por las múltiples incitaciones que les hacen quienes se encuentran adaptados, integrados o atrapados en uno u otro de ellos. Y no deja de ser sorprendente que reconocer el infierno por quienes se encuentran en él, o por quienes sin darse cuenta caminan hacia él, no resulta fácil. Son muchísimas las personas que adoptan sin mayor discernimiento los placeres, las emociones y las ideas que con fuerza intensa orientan en su dirección. Ahora que inicias el largo periplo en que conocerás el infierno, el purgatorio y el paraíso, debo advertirte que ellos no están solamente en el empíreo, ni solo allá en la tierra, donde se desenvuelve la vida de los mortales, sino también dentro de cada uno, en la intimidad de nuestra mente, corazón y conciencia. Pensé que el infierno, el purgatorio y el paraíso están entre nosotros, en el mundo y en nosotros. Reconocer su presencia y vivir en uno u otro de ellos son las opciones más importantes que nos corresponde hacer en la vida. Son experiencias y opiniones, dijo Dante como pensando en voz alta, que no realizamos de una vez y para siempre, tal que quedemos instalados de por vida en el espacio elegido, sino muchas veces en diferentes encrucijadas. Desde ese momento comencé a pensar en Dante, al que había encontrado, y me disponía a seguir como mi maestro. Estación 3. Multitud de atontados e individuos sin valor. Iba yo entusiasmado, sabiendo que pronto me encontraría con ilustres personajes de la filosofía y la ciencia. Deseo llegar pronto, dije a Dante en el momento en que se detuvo a la sombra de un árbol. Comprendiendo la razón de mi ansiedad, el maestro me miró con afecto. Ya llegaremos, me dijo, pero debo advertirte que antes de entrar en el espacio donde se encuentran los personajes con los que dialogaremos y discutiremos, será necesario atravesar una cavidad muy desagradable. Y para que no te alarmes cuando entremos, te mostraré cómo es ese lugar y quiénes se encuentran allí, pues lo conocí en aquella ocasión en que hice el recorrido acompañado por Virgilio. Recuerdo bien que pasé mucho susto y que me sentía acongojado. Íbamos por este mismo sendero, y de pronto el aire fue poniéndose denso y las tinieblas no nos dejaban ver por dónde pasábamos. Se escuchaban suspiros, llantos y quejas que resonaban en la oscuridad bajo un cielo sin estrellas. Llegaban a nosotros imprecaciones, juramentos y palabras soeces en diversas lenguas, y gemidos, gritos y carcajadas, quejidos de dolor y alaridos de ira. A las voces roncas y agudas se unían aplausos y golpes de puños que creaban un estrépito sórdido, tumultuoso, en aquel espacio sin aire y sin colores. El ambiente era pestilente. Yo me compadecí de aquella gente, sin poder ver ni comprender lo que les sucedía, por lo que pregunté al maestro que me guiaba: dime, Virgilio, ¿estamos ya en el infierno? ¿Quiénes son esos que sufren de ese modo? ¿Qué hicieron en vida que les hizo merecer tal castigo? Virgilio me respondió: aquí yacen y se quejan de esas maneras miserables
los pusilánimes, hombres y mujeres que pasaron por la vida sin mérito alguno, sin dejar rastro de sí, llevando una vida mediocre y sin valores. Su oscura existencia fue tan anodina que ni siquiera tomaban decisiones, pues eran llevados por la corriente como rebaños. El mundo no quiere que se guarde memoria de ellos y están condenados al olvido. Sujetos que, conociendo las fechorías de un político corrupto, votaban por él en la elección siguiente solo porque era de su partido. Individuos intrascendentes que pasaban indiferentes por la vida sin apreciar las cosas bellas, las ideas verdaderas, las acciones buenas, que nunca leyeron un libro, que jamás asistieron a una muestra de arte ni visitaron un museo, que no plantaron un árbol ni cultivaron una flor. Seres sin valor, que ni siquiera disfrutaron de la vida. Lo mejor que podemos hacer, me dijo Virgilio, es no hablar de esos infelices, pasar de largo sin siquiera mirarlos. Ese consejo del poeta es el mismo que ahora me permito darte. No dije nada, porque el relato de Dante había despertado mi curiosidad, y ya que habíamos emprendido la extraña aventura no quería perderme nada. Con una señal del brazo el maestro me dio a entender que habíamos llegado a la cavidad que me había anunciado. Bajamos, pero el ambiente era muy diferente al que el poeta me había descrito, y creo que él mismo se sorprendió, pues dijo: «¿Tantos? ¡Qué multitud interminable! Y sin embargo no escucho lamentos ni alaridos, parecen más bien adormecidos. Este lugar ha crecido y ha cambiado mucho desde entonces». Nos acercamos a un primer grupo con la intención de distinguir qué tipo de individuos conformaban esa masa inmensa. Es curioso, fue la primera observación que me hizo Dante, que estén todos con la vista fija, los ojos enteramente abiertos, sin pestañear siquiera, como si algo delante de ellos atrapara sus miradas. Y observa, agregó Dante aguzando la vista, salen de sus orejas unos hilos negros como cables sutiles que los mantienen a todos conectados con quizás qué demoníaco sistema, mientras con los pies y las manos repiten interminables movimientos rítmicos. Parecen atontados, como si desde algún lugar, algo que no llego a descubrir, los mantuviera controlados. Esta vez fui yo el que explicó a mi guía lo que a esas gentes sucedía. Esos que ahí vemos se pasaron la vida embobados, mirando pantallas en unas cajas que hipnotizan con falsas imágenes que se olvidan tan rápido como pasan, y escuchando músicas estridentes reproducidas con artefactos electrónicos y sintetizadores de elevada potencia acústica que causan efectos singulares sobre el sistema nervioso, induciendo movimientos rítmicos del cuerpo. Creo entender que si están aquí es porque vivieron externamente y ni siquiera llegaron a conocer quiénes eran. Fueron vividos en vez de vivir ellos por sí mismos. Volcados hacia afuera, no desarrollaron una vida interior personal y quedaron atrapados en transmisiones que otros les mostraban y que les hacían escuchar con la intención de adormecerlos y domesticarlos. Dante asintió con un gesto. Traté de hablar con alguno de ellos, pero embobados como estaban, ninguno me prestó atención. Decidimos continuar caminando, y fue entonces que atrajo nuestra atención otro grupo multitudinario, tanto o más numeroso que el anterior, si bien internamente más diverso en sus extraños movimientos y actitudes. Me acerqué a uno de ellos y lo interrogué: «¿Quiénes son ustedes?». Pasó de largo sin mirarnos ni responder, pero otro que estaba cerca y que caminaba bamboleándose explicó con voz gangosa: «Aquí estamos los adictos, que no asumimos la dirección de nuestras vidas y preferimos borrarnos». Se alejó,
empinando el codo como alzando una botella que vaciara en su garganta. Lo miré hasta que se perdió en medio de un grupo de bebedores que repetían incesantemente similares movimientos junto a otras sombras que se tapaban un lado de la nariz, se inclinaban y con algo entre las manos jalaban una y otra vez. Pero eran solo gestos vacíos, pues nada real tenían en sus manos y sus rostros demostraban ansiedad y frustración desmesuradas que sus gestos inútiles no calmaban. Estaba yo conmovido. Miré al maestro y me pareció que aún estaba desconcertado, como si no comprendiera lo que esas gentes habían hecho de sus vidas. Nos propusimos atravesar rápidamente ese espacio, demasiado extenso y concurrido, pues queríamos llegar pronto a encontrarnos con aquellos que eran el motivo de la travesía emprendida. En el camino vimos grupos numerosos de individuos de distintas calañas, estudiantes que se encontraban en ese espacio del olvido por no haber tenido interés verdadero en el aprendizaje y que pasaron por las aulas sin experimentar conocimientos ni virtudes. Funcionarios y burócratas que permanecían sentados con los ojos opacos y desatentos y que con gestos reiterados rutinariamente apilaban carpetas y documentos imaginarios que cambiaban una y otra vez de lugar, desordenándolos y ordenándolos sin llegar a resultado alguno. Trabajadores desganados, que perdían el tiempo sin avanzar en las tareas encomendadas y que mantenían la sola expectativa de llegar al final de la jornada, solo que para ellos la jornada se reiniciaba siempre igualmente monótona y vacía. Profesionales enclaustrados en alguna minúscula porción de vida, que no atinaron a mirar más allá de sus narices, expertos en el control burocrático o en la represión de sus semejantes, que ejercieron sus funciones sin manifestar siquiera unas pizcas de amor. Estaba yo angustiado al ver multitudes tan grandes de gentes, de miradas, corazones y mentes tan vacías. Dándose cuenta mi guía que la tristeza embargaba mi ánimo, dijo sin conmoverse: no debieras dolerte de estas gentes, porque ellos mismos escogieron pasar sus vidas sin sentido, amor ni odio, vacíos por dentro. Solo cabe para con ellos la indiferencia y el olvido, pues nada puede ya salvarlos. Un juicio tan severo me dejó pensando, hasta que me atreví a expresar al maestro unas palabras de conmiseración por estas gentes perdidas. Muchos de estos que no han desarrollado su interioridad, desde niños fueron instruidos con grave daño a su autoestima. El sistema los necesita pequeños, mezquinos e inseguros, y de ese modo son funcionales a un ordenamiento económico y político que los manipula y subordina de por vida. Se les enseña que la especie humana es poco más y en cierto sentido incluso peor que cualquier otra especie de animales, y a los que llegan a manifestar aspiraciones espirituales, cuando no se los avergüenza y menosprecia, se los orienta hacia el culto del cuerpo y de los instintos, o les venden sucedáneos que no atienden la verdadera necesidad interior. Dante me escuchó. Hizo un gesto como de haber comprendido y sin embargo agregó: pero todo hombre y toda mujer puede, si verdaderamente lo desea, rebelarse y sacudir el yugo que lo convierte no solamente en siervo, sino en sostenedor de aquello que lo oprime y limita. El problema es también que ser dependiente termina siendo lo más fácil y cómodo, porque encontrarse consigo mismo en la intimidad y superarse requieren esfuerzo y dedicación. Además, asumirse como víctima de un sistema o de unas circunstancias o condiciones particulares es una forma complaciente de justificar la propia mediocridad. No supe qué responder. Entonces el maestro se sacudió los pies y aceleró los pasos. Lo seguí,
Levanté la vista y distinguí a lo lejos una multitud inmensa de individuos que se amontonaban a la orilla de un gran río. Me dijo Dante: aquellos son los pillos, ladrones, estafadores y bandidos. ¿Te interesa pasar también por allá? Lo pensé un momento y respondí: no, amigo Dante, que ya demasiado los conozco, pues he sido víctima de sus desmanes. Salgamos de este espacio repleto de gentes vacías, que aquí no hay nada que apreciar ni que aprender. Lleguemos pronto donde se encuentran los inmortales. Vamos, pues, replicó Dante, enfilando por un delgado sendero ascendente.